¿Quién quiere abrir con el mantra? ¿Algún voluntario? ¿Voluntaria? Puedo hacerlo, Gracias, Dianita. gracias Lucy. Adelante. Mantra del nuevo grupo de servidores del mundo. Que el poder de la vida una afluya a través del grupo de todos los verdaderos servidores. Que el amor del alma una caracterice la vida de todos los que tratan de ayudar a los grandes seres. Que cumpla mi parte en el trabajo uno mediante el olvido de mí mismo, inofensividad y la correcta palabra. Inspiramos. Muchísimas gracias Lucy. Vamos entonces a buscar donde habíamos quedado en la clase pasada. Bueno, habíamos quedado en la página 155 del libro. Voy a poner esto chiquitito para ver aquí. Estábamos viendo el título Efectos producidos en zonas específicas. Y habíamos hablado algunas cosas muy interesantes, como que pues en la raza anterior al área, la raza atlanteana, el centro Ajna, que es el centro de la personalidad integrada, no estaba todavía eh, desarrollado porque la personalidad en la época Atlante, la personalidad, es decir, los tres cuerpos inferiores, físico, etérico, emocional y mental inferior, no estaban integrados. Ese era el objetivo de la raíz de la raza Atlante. Mientras que ahora, en la raza Aria, pues la meta es la integración de esa personalidad eh, ya lograda para fusionarlo con el alma, es decir, que la personalidad se convierta en un instrumento del alma. Ese es el objetivo de esta raza, ¿no? Cada raza tiene pues sus objetivos evolutivos. Después habló de ciertas triplicidades que siempre las estamos mencionando y estas tres triplicidades orbitan alrededor de lo que es siempre la cabeza, ¿no? Entonces, habíamos dicho que el alma controla su instrumento, la personalidad, y la personalidad dirige, obviamente, las actividades del cuerpo físico. Entonces, mediante el mecanismo de estos 9 circulaciones de energía, porque son 3 por 3 son 9, se logra pues esta finalidad del punto 1 y 2, que el alma controle su instrumento, que es la personalidad, y que la personalidad obviamente sea la que va a dirigir todas las actividades del cuerpo físico. Y hasta aquí quedamos en la clase pasada. Entonces, vamos a leer pues entonces lo que sigue, por lo menos hasta aquí, hasta reinante. Vamos a leer esta parte.
que el otro párrafo es largo. Vamos a leer esta parte en negra, en negrilla. ¿Y quién quiere leer? ¿Quién quiere guiar la lectura? ¿Puedo ayudar? Gracias, Madeline. Adelante. La personalidad dirige las actividades del cuerpo físico. La columna vertebral, esotéricamente los canales, Ida, Pingala y Sushumna, Sí. los dos ojos y todo el tejido cerebral son o no receptores de estas energías de la cabeza y están estimulados por ellas. En caso de no ser receptivos, toda la zona entra en un estado de pasividad, hablando espiritualmente, y el foco de energía reside en otra parte. La deficiencia o estimulación, si está desequilibrada o es mal aplicada, producirá un tipo definido de perturbación, frecuentemente de naturaleza fisiológica y psicológica. En nuestra era área veremos el acrecentamiento de las enfermedades del cerebro, un acrecentamiento constante de desequilibrio mental, dificultades de la vista, hasta que la naturaleza de los centros y el tipo de las fuerzas entrantes y su regulación sean reconocidos y cuidadosa y científicamente estudiados. Entonces veremos desarrollarse la ciencia de la regulación de la energía, pues condiciona al ser humano. Mientras tanto, existen muchas dificultades en todas partes, acrecentándose las enfermedades mentales, las condiciones neuróticas, la demencia y quizás prevalezca más el desequilibrio glandular. Hasta la fecha, poco se conoce en Occidente acerca de los métodos de control o curación. Y en Oriente, donde existe algún conocimiento, poco se hace debido a la apatía reinante. Muy bien, vamos a hacer un parado aquí antes de continuar. Simplemente para hacer algún comentario y lo que está expresando aquí, que fíjense, toda la columna vertebral. Si me dejan escuchar eh, cualquier problema técnico, avísenme para intentar solucionarlo, ¿sí? Porque a veces el internet está inestable. Entonces, la columna vertebral en la parte física densa, ¿verdad? La columna vertebral, pero en la parte etérica, como ya hemos estado hablando acerca de estos tres canales, Ida, Pingala y Sushumna, los dos ojos, que también está hablando de un aspecto denso, el tejido cerebral está hablando también de un aspecto denso. Estos tres elementos, la columna, los ojos y el tejido cerebral, pueden ser o no receptores de las energías de la cabeza que pues hemos hablado a través de estos 9 elementos de circulación, que los voy a nombrar a vuelo de pájaro. El primer triángulo de circulación de energía va el alma, la personalidad y el centro coronario. El segundo triángulo de energía, el centro coronario,
el centro agna en el entrecejo y el centro de la médula oblongada en la base en la nuca, pues. Y el tercer triángulo, la glándula pineal, el cuerpo pituitario y la glándula carótida. Todos ellos están circulando, pues, a nivel del cerebro, a nivel de la cabeza, mejor dicho. Entonces aquí dice precisamente que estos tres elementos, la columna, los ojos y el tejido cerebral, eh, son o no receptores de las energías de la cabeza y están estimulados por ella. Es decir, que esos 9 corrientes de energía, esos 3 triángulos de energía, nos están estimulando, nos están enviando sus energías. Ahora, la capacidad de ser receptivos o no es otra cosa. Acá dice, en caso de que no seamos receptivos a esa estimulación energética, pues estamos diciendo que está en un estado de pasividad espiritualmente. Entonces, si el foco de energía no está allí, pues está en otra parte. Simplemente no se dirige a donde debe estimular y eso responder receptivamente. Ahora, puede haber una deficiencia en esa estimulación o mucha estimulación de energía. Entonces, estos elementos indican que puede haber un desequilibrio o inclusive puede haber una mala aplicación de estas energías y esto produce pues la enfermedad que puede ser fisiológica o psicológica. Entonces, como dijimos antes, en la raza aria empieza a acrecentarse la actividad de manas, o sea, de la mente. Entonces, si esto no actúa de una manera armoniosa, equilibrada, pues van a haber enfermedades en el cerebro, desequilibrio mental. Esto repercute en dificultades de la vista. Entonces, ¿qué dice? Que en algún momento va a desarrollarse, miren qué bonito, la ciencia de la regulación de la energía como medicina per se, ¿no? Se va a desarrollar esa ciencia de la regulación de la energía. Hasta que eso no suceda, pues ya el maestro de K pues pronosticaba inclusive hace 100 años que iban a haber muchas enfermedades mentales, muchas condiciones neuróticas, demencia, quizás algunas otras enfermedades o neuropatía que puede indicar Siham, porque ella es experta en la materia, y también pues hay un desequilibrio glandular, ¿sí? Entonces, señala que hasta la fecha poco se conoce acerca de los métodos de control o de curación, mientras que en Oriente hay algo más de conocimiento, pero todavía hay apatía reinante, así lo indica el maestro. ¿Hay algún comentario sobre esta parte antes de seguir adelante? Si me lo permites, Diana. Por favor, Madelina, adelante. Eh, pues hace 2 años tuve una enfermedad, depresión severa con esquizofrenia. Y cuando lo leí, eh, realmente cuando el maestro de K nos los advirtió, pues hay muchas personas con problemas mentales, porque cuando yo iba a las consultas, pues eso estaba full. Sí. Bueno, Dios en su infinita misericordia, pasa que es un poco largo mi historia. Yo quiero llegar a encontrar cómo llegué yo a esa comunicación con mi alma, cuando ese ser
que llegó y me abrazó ese día y supe que no iba a morir y supe que mejoraría. Y bueno, tengo mi historial, sí, neural y todo eso, poco de papeles ahí, como yo se los muestro a las personas. Y aquí habla de la apatía de la gente cuando yo le digo, mire, yo fui testigo. Y muchas personas, cuando les digo cómo pasó a través de la meditación, eh, tienen apatía, maestra, para encontrar, piensan que es algo de la noche a la mañana. No, yo pasé 40 días de un desierto emocional encontrándome. Fue algo muy maravilloso, muy hermoso, porque encontré el perdón, encontré la solidaridad, la conciencia de lo que me estaba sucediendo. He vivido muchas cosas maravillosas que yo siento que el maestro de acá pues me ayudó y yo Claro. sé que es así. Entonces, ¿cómo hago para que la gente no sienta esa apatía de encontrar, o sea, alinear la personalidad con el alma a través de la meditación, maestra? Porque ellos piensan que es que yo me tomé una pastilla. No, no sé cómo hacer. Bueno, Madeline, primero que nada, que no soy ninguna maestra, ¿no? Ojalá lo fuera. Para ahí vamos todos, para ahí vamos todos. Yo soy una estudiante como ustedes, nada más. Lo segundo es que no tienes que convencer a nadie. Esa es tu experiencia, ese es tu camino, esa es tu conciencia. Y lo que uno hace a nivel individual y a nivel grupal es pues dar un poquito de luz alrededor de uno, pero no de una manera voluntaria, ¿no? Como diciendo yo voy a dar la luz, no, sino simplemente nuestras realizaciones a través del amor, de la comprensión y de todo el proceso de transmutación, pues eso se va irradiando de una manera natural, no tenemos nada que hacer. Lo primero que tenemos que hacer es, bueno, todos tenemos nuestras experiencias, unas parecen más fuertes que otras, pero a cada uno con su bolsa, ¿verdad? Con su bolsa de carga. Cada uno va realizando sus experiencias a lo largo de su camino, este, y, y uno comprende que lo más valioso de todo es dejar de mirarse el ombligo, de mirarse a sí mismo, sino, bueno, entender si es importante, entender qué es lo que nos ha llevado al punto donde estamos. Más importante aún es saber dónde estamos parados y hacia dónde nos dirigimos. Entonces, en la medida que vamos realizando estas cosas, nos vamos olvidando un poquito de nosotros mismos y empezamos a amalgamarnos como grupo, como todo, y cada uno con sus sombras, con sus signos, con sus cuotas, cada uno tratamos de, pues, de servir al maestro y como grupo lo hacemos de la mejor manera posible, porque donde fallan unos, otros están más adelantados, entonces se logra un cierto nivel que pudiera ser eficiente para los maestros y su trabajo, ¿sí? Entonces, gracias, Madeline. De todas maneras, acá está, creo que está Sijam, eh, que ella también quizás pueda aportar algo con respecto a todas estas enfermedades mentales que son propias de la raza aria. Eh, Hola, buenas noches a todos. Un poquito comentando el- la, la posición de nuestra compañera. Todos nosotros pasamos por procesos de purificación, de aprendizaje, y justamente todo lo que nos viene es para que nosotros mejoremos, ¿no?
de alguna manera. Y esos procesos son bien individuales, dependen del karma personal, dependen del estado de conciencia. Entonces, nosotros no podemos intervenir directamente para que el otro medite o haga, porque la curación viene de dentro hacia afuera, de un convencimiento tuyo, de encontrar herramientas a través de tu mundo interno y tu misma salir adelante. Sabemos que ninguna solución que viene de afuera es permanente, así como ya hemos visto en el libro de que la enfermedad tiene sus causas en el mundo de la energía, ¿no? En nuestros cuerpos. Yo no sé hasta qué punto vale la pena, Diana, de que entremos en esto de las enfermedades. Sabemos que hoy en día hay mucho, hay mucho. El problema aquí yo creo que es la normalización de estados disfuncionales. O sea, ya tenemos la angustia y la depresión como algo normal. No consideremos algo normal, sino que realmente busquemos la solución, el equilibrio, la paz, la serenidad interna, hasta donde podamos hacer y viabilizar nuestros recursos. La medicina tradicional llega hasta cierto punto, muchas veces no tiene respuesta, pero mi orientación es hagámonos cargo, responsabilicémonos cada uno también de su propio estado, no dejemos todo en manos de los medicamentos, porque aquí la conciencia, el flujo energético, el punto de tensión donde estás, todo eso influye en el desarrollo de una enfermedad o en la ayuda para que se estabilice un proceso disfuncional en tu cuerpo, ¿no? Eso podría decir. Muy bien. Bueno, entonces vamos a continuar. El párrafo que sigue está relacionado con un gráfico que vamos a ver a continuación. Si quieres, Madeline, continuar con este párrafo. Sí, claro. Ajá. La columna vertebral está principalmente destinada a ser el canal a través del cual la energetización de los centros y la distribución de la energía a las zonas circundantes del cuerpo es llevada a cabo por la inteligente e integrada personalidad, actuando bajo la consciente dirección del alma. No me refiero aquí a la estructura ósea de la columna vertebral, sino al cordón, su contraparte esotérica, y a los nervios que surgen de ella. Hoy no existe este planeado y dirigido control esotérico de la energía, excepto en el caso de aquellos que poseen conciencia iniciática y en el de ciertos discípulos avanzados. Tenemos inhibiciones, obstaculizaciones, zonas inactivas, vitalidad deficiente, circulación deficiente y la consiguiente falta de desarrollo dentro del hombre íntegro. O si no, hay demasiada estimulación, una actividad vibratoria excesivamente rápida, un prematuro despertar de los centros que conduce a la hiperactividad de los átomos y las células, regidos por un centro determinado. Estas condiciones, conjuntamente con otras no mencionadas, afectan el sistema nervioso, condicionan las glándulas
y producen dificultades y enfermedades psicológicas de cualquier tipo. A continuación se da un sencillo diagrama, aunque sugestivo y simbólico, de la columna vertebral y la cabeza, considerados ambos desde el ángulo de los centros y de las glándulas. Bueno, lo importante aquí que el maestro pues hace hincapié que cuando habla de columna vertebral y cabeza se refiere pues a lo más sutil, a su contraparte sutil, ¿no? Por ejemplo, habla de los nadis eh, y habla de los centros que están en el etérico. Las glándulas son, como sabemos, la concreción de los centros, es la parte más concreta de los centros. Entonces, lo importante aquí también es que, bueno, lo ha dicho en muchas partes, ¿no? La columna vertebral es el canal a través del cual va a pasar, a través inclusive de los nadis y en especial de la columna suyuma, la energetización de los centros y la distribución al resto del cuerpo. Esto es llevado a cabo por una personalidad integrada que actúa bajo la consciente dirección del alma. Y la palabra consciente, el maestro la pone en itálica, y esto es importante. No es algo automático y decimos es algo natural y no nos damos cuenta, no. Cuando el alma dirige, la personalidad integrada lo hace de manera consciente, ¿sí? Lo hace de manera consciente. ¿Qué más? Y acá habla de los dos elementos, tanto de los obstáculos para que esas energías impacten o la estimulación. Son los dos elementos que pues producen esas situaciones anómalas. Entonces habla de las inhibiciones, de zonas inactivas, vitalidad deficiente, circulación de energías deficiente y por supuesto todo esto trae como consecuencia la falta de desarrollo dentro del hombre. Y por el otro lado, si está muy estimulado, hay una actividad vibratoria muy rápida o un prematuro despertar de los centros que conduce a una hiperactividad de átomos y células. Entonces, todo esto pues produce esas condiciones eh, desbalanceadas en el cuerpo, anómalas. Y por supuesto afectan al sistema nervioso, a las glándulas y producen todas las enfermedades psicológicas y tal. Entonces él va a dar acá un gráfico. Lo voy a tratar de poner un poquito más grande. Ahí, más o menos. Entonces, acá podemos ver en la cabeza, como él refiere, tenemos el centro corona, el alta mayor y el asna. Y cada uno con su concretización, porque sabemos que los centros están en el etérico, su concretización como la glándula pineal en el cerebro, la glándula carótida, que es donde termina la columna vertebral, y el cuerpo pituitario con su acción en ojos, oído y nariz. Luego tenemos que hay una trama etérica, un tejido etérico que protege o que separa, vamos a decir así, este triángulo de la cabeza del centro laríngeo, cuya concreción, esto ya lo habíamos visto en una de las primeras clases. La concreción del laringio es la glándula tiroides, que regula el aparato bucal, los bronquios y los pulmones. De este centro laringio hay otra trama que protege,
que separa del centro cardíaco, donde tenemos que su concreción es la glándula timo, ¿verdad? Y que afecta al corazón. Luego tenemos que estos tres centros, el cardíaco, el laringio y el coronario, son supradiafragmáticos. Y acá está la línea de diafragma que divide de los centros infradiafragmáticos, como vemos acá, el plexo solar, ¿verdad? Que se concretiza en el páncreas, y la actividad pues se ve en el hígado. La actividad me refiero a la funcionalidad, sea armoniosa o no, dependiendo de cómo estén los centros del hígado, estómago y vesícula biliar. Luego hay otra trama etérica que separa el sacro, cuya concreción son las gónadas, los órganos sexuales, que rigen la totalidad del sistema reproductor masculino-femenino. Otra trama etérica que la separa de la base, del centro base, cuya concreción son las glándulas adrenales y que impacta la totalidad de la columna vertebral, que es el polo opuesto del centro coronario. Eso es lo que nos dice la gráfica que el maestro nos dispone aquí. Y entonces ahora sí va a explicar algunas cosas. Si quieres, Madeline, si no estás cansada, ¿quieres seguir? Sí, Adelante. observarán, gracias, observarán que el vaso no ha sido incluido en este diafragma. Su función es muy peculiar, siendo el centro de la vitalidad en relación a la actividad planetaria y a la radiación proveniente del Sol. No está controlado en forma alguna desde la columna vertebral. Debe tenerse en cuenta que este diafragma es solo un Diagrama, esfuerzo. perdón, diagrama. Ay, Diagrama. perdón. Lo que pasa es que lo estoy leyendo del celular. Ahorita ya lo amplié. Que este diagrama es solo un esfuerzo para relacionar en forma gráfica los centros, las glándulas que estos condicionan y los órganos que son afectos por ambos. No tiene la intención de ser una verdadera representación de alguna relación orgánica fisiológica. El centro, en la base de la columna vertebral, tiene una excepcional función y es la fuente de vida de la sustancia del cuerpo, los tejidos físicos y toda materia que no esté incluida en los órganos mencionados. En el hombre perfecto, los dos centros, el superior de la cabeza y el básico, representan la gran dualidad espíritu y materia y gobiernan y controlan en perfecta armonía la total orientación del vehículo del alma. Finalmente, el aspecto espiritual del ser humano se expresará perfectamente a través de la relación mónada y personalidad, la cual se logra por una tercera gran fusión. El hombre material entonces responde a ambos por intermedio del centro de la cabeza, la mónada, y el centro básico, la personalidad espiritualmente energetizada. Ambos centros estarán entonces en completa armonía, expresando la plena naturaleza del hombre espiritual. Bueno, vamos a ver. Bueno, el primer párrafo, el maestro pues está aclarando que no pone ahí
en el diagrama el vaso, que es el órgano que tiene que ver como centro de vitalidad, de prana, ¿no? Porque su función, dice, es muy peculiar, porque es el receptor de tanto de prana planetario como de la radiación que proviene del Sol, de la vitalidad que proviene del Sol, ¿no? Y no está controlado o no, con la columna vertebral, por la columna vertebral, ¿no? Y en el segundo párrafo nos habla de la importancia de esa dualidad del centro base de la columna vertebral y del cerebro. Eso es una dualidad, ¿verdad? El centro superior de la cabeza, coronario, y el centro base. Ellos representan esa dualidad espíritu y materia. ¿Qué más? Ah, bueno, ya luego habla de el término de fusión cuando primero, después de pasar por esa fusión de la personalidad con el alma y de haber logrado vencer esa dualidad espíritu-materia, pues entonces ahora habla de la fusión mónada-personalidad, ¿sí? Que es la tercera fusión de las tres. Entonces, el hombre responde a ambos por intermedio del centro en la cabeza, que está conectado con la mónada, y el centro base, que es la personalidad, pues que ya está completamente integrada y energetizada. Ambos centros estarán en completa armonía, expresando la naturaleza plena del hombre espiritual. Entonces ya aquí ya no toca el aspecto alma, aquí ya prácticamente está tocando el tema de la personalidad y el de la mónada o tríada espiritual. A ver. Y viene un último párrafo que es un poquito largo. Lo voy a pasar adelante para que no estemos saltando. Vamos entonces, si quieres, Madeline, vamos a ver este último párrafo. Es esencial que los curadores espirituales mantengan con toda claridad en su mente el cuadro de las zonas del cuerpo regidas por los centros de la cabeza y también por los otros centros, pues dentro de esas zonas se hallan los distintos órganos que reaccionan a las enfermedades. La salud de esos órganos depende ampliamente de los centros, porque condicionan las glándulas a medida que la energía se distribuye por todo el cuerpo. Una plena y equilibrada afluencia de energía, desde el centro hasta la zona que esté controlada. Inmuniza desde el centro hasta la zona que controla. Que éste controla. Inmuniza contra las así denominadas enfermedades. Cuando no hay desarrollo y prevalece una situación desequilibrada en lo que concierne a los centros, no habrá poder suficiente para evitar la enfermedad. El proceso de curación
en la nueva era comenzará con el definido proyecto de trabajar con los centros y el arte de curar tenderá, como bien puede observar, a prevenir más bien que curar. Todo el énfasis se pondrá sobre los centros de energía, las corrientes de energía y la dirección de la energía hacia los órganos dentro del radio de influencia de un centro determinado. Del estudio de las glándulas, un estudio que se halla en su infancia, que apenas merece llamarse embrionario, y su relación con los centros. Mucho se podrá aprender más adelante y se realizarán grandes trabajos experimentales. Desde el punto de vista del esoterista, que acepta la realidad de los centros, las glándulas son, por excelencia, el principal factor determinante en conexión con la salud general del individuo. Indica no solo su desarrollo psicológico en un mayor grado de lo que hoy se comprende, sino que producen, tal como lo sospecha la ciencia médica ortodoxa, un poderoso efecto sobre todo el sistema orgánico. Su influencia, mediante la corriente sanguínea, llega a todas las partes del cuerpo y las extremidades. Las glándulas son el resultado de la actividad de los centros y primero, finalmente y siempre, efectos que causan internas predisponentes y a través de los centros y sus glándulas afiliadas. El alma construye el mecanismo en el plano físico que llamamos hombre físico. Bueno, en la última frase es como la síntesis de todo el párrafo, ¿no? Las glándulas son el resultado de la actividad de los centros. Eso ya lo vimos desde hace muchas clases atrás. Y primero, finalmente y siempre son efectos, las glándulas son efectos de causas internas predisponentes. Y todo eso está en cursiva. Las glándulas son efectos de causas internas predisponentes y a través de los centros y sus glándulas afiliadas, el alma construye ese mecanismo en el plano físico que llamamos hombre físico. ¿Puedo contar algo, Diana? Sí, sí. Esa madrugada que tuve esa curación, yo sentí acá en el timo esa energía que me traspasó, digámoslo así, físicamente, no puedo en esta dimensión explicarlo con palabras. Y yo a los días siguientes, meditando lo que pasó, y mi mamá estaba muy feliz, yo dije, ¿dónde sentí eso? No fue en el corazón, no fue aquí. Yo no conocía del timo. Y cuando investigué, supe que eso había llegado a mi timo. Y fue cuando descubrí ese órgano. Sí, sí, sí. Y esto es lo importante, ¿no? Que estudiemos para entender qué es lo que nos está pasando. ¿Qué es lo que nos está pasando? Porque muchas veces, pues tenemos problemas glandulares, hormonales, etcétera, y nos enfocamos, pues, en esto que la medicina ortodoxa, pues, se enfoca. Cuando estudiamos vemos, oye, aquí está pasando algo con mi centro. O sea, ¿qué es lo que está pasando con esa afluencia de energía? Hay una sobreestimulación, hay un déficit. ¿Qué es lo que está pasando? En todo mi cuadro energético, causal, ¿no?
Y hacia ahí es donde nos orienta el maestro, ¿no? A ir a las causas. Fíjense que acá dice, del estudio de las glándulas, un estudio que se halla en su infancia y que a mí me encanta cuando el maestro habla así, que apenas merece llamarse embrionario. O sea que ni siquiera podemos decir que un embrión, que un germen, ni siquiera ni siquiera comenzó a ser un germen, un embrión. O sea que prácticamente, bueno, esto lo escribió hace 100 años. Me imagino que la ciencia médica sí ha adelantado algo con respecto del estudio de las glándulas, ¿no? Pero de todas maneras estamos todavía en cuanto a su relación con los centros, todavía pues estamos en pañales, ¿no? Y además dice, se realizarán grandes trabajos experimentales. Esto es bien interesante también. ¿Qué más? Y bueno, eh, así el maestro nos está enseñando todo esto porque acuérdense, el tema que ocupa a todo esto que estamos leyendo, el título es efectos producidos en zonas específicas, ¿no? Entonces, lo que quiere es que mantengamos con claridad en la mente que hay zonas del cuerpo que están regidos o por los centros de la cabeza o por los otros centros mayores y que van a afectar a las glándulas y a los órganos a través, pues, de las enfermedades de acuerdo al estado que tengan esos centros, porque condicionan las glándulas, las condicionan. Una plena y equilibrada afluencia de energía desde un centro hasta la zona que éste controla, pues inmuniza a toda enfermedad. Inmuniza, es un factor protector. Cuando no hay desarrollo o hay una situación desequilibrada con respecto a los centros, pues no hay poder suficiente para evitar la enfermedad. Quizás las medicinas trabajen los síntomas, pero si hay un centro que está desequilibrado, consecuentemente, pues afecta al órgano o a la glándula. ¿Qué más podemos decir de todo esto? Aquí, cuando habla del vaso como siendo otro centro, no está en la columna vertebral. Este centro es el que recibe la energía directamente. El prana llega ahí al centro y a través de su actividad, el prana, que es color blanco, o sea, la suma de los 7 colores, este centro distribuye esta energía a todos los otros centros correspondientes, o sea, ellos van recibiendo el prana de acuerdo a su cualidad y reciben directamente del centro esplénico, creo que es, ¿no? Sí, 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 así es. Y algo importante también en relación al vaso es que está relacionado, perdón, con todo lo que es el sistema sanguíneo, porque, bueno, las funciones que tiene el vaso en la parte física es que va a ir a filtrar la sangre, va a ir a almacenar glóbulos rojos y plaquetas para que luego van a ser liberadas a la corriente sanguínea. Y bueno, nosotros sabemos que todo el sistema sanguíneo tiene esa oculta, ¿no? Que va relacionada con todo lo que es el sistema nervioso, Mm. porque con el sistema sanguíneo se lleva la vida, digamos, a toda la parte del cuerpo físico.
y también está relacionado con la respuesta inmune del cuerpo. Por eso es que, bueno, el vaso está, como bien dijiste, Siham, que es por ahí donde se recibe el prana y se distribuye al cuerpo, pero no es una glándula. Ujú. Mm. Sí, es un órgano. Ahora es interesante porque las personas que de alguna manera o por accidente han tenido, han quedado sin el vaso, tienen una respuesta inmune muy baja a las enfermedades. Entonces, esto constata cómo es el órgano de la vitalidad, ¿no? Sí, Entonces, bueno, nos queda un pedacito para antes de pasar a la ley 7. Hemos visto un montón de leyes, ¿verdad? Sería bueno hacer una síntesis de todas ellas. La ley 7 de la sanación. Bueno, si quieres, Madeline, para ya terminar todo el párrafo completito, puedes Sí. continuar. Por lo tanto, el conjunto de factores relacionados que estamos considerando debe ser cuidadosamente estudiado y captado por todo el que practica curaciones, porque eventualmente tendrá que trabajar mediante sus propios centros en relación con los del paciente, cuya enfermedad trata de curar. En consecuencia, debe recordar tres factores: los centros, sus glándulas relacionadas y el conjunto de órganos de los cuales son responsables los centros y las glándulas, en las 7 zonas del cuerpo, regidas por los 7 centros mayores y sus glándulas afiliadas. Nuevamente tenemos la Trinidad básica de la manifestación: vida o espíritu, el centro de la energía; 2, alma o cualidad, la glándula; 3, forma o materia, los órganos de determinada zona regida por determinado centro. Esto nos lleva a otra ley que el curador debe tener siempre presente. Bueno, este, bueno, entonces, sí lo hemos visto en otras clases y lo sigue repitiendo, la relación de cada centro, de los 7 centros principales, cuáles son sus glándulas correspondientes y en esa zona cuáles son los órganos de los cuales son responsables su actividad, este, tanto estructural y como funcional, los centros y las glándulas, ¿no? Entonces, siempre tenemos la Trinidad, ¿verdad? Vida, alma, forma, y acá expresada como la vida como el chakra, que es el centro de energía. El alma como la glándula y la forma o la materia como los órganos de esa zona, ¿no? Los que corresponden a esta zona. Entonces también aquí tenemos una tríada expresados. Entonces, vamos a pasar a la ley 7. ¿Quién quiere leer? ¿Otra persona? Para dejar a Madeline descansar un poquito. puedo leer, Dianita. Adelante, Lucy. Ley 7. Cuando la vida o energía fluye sin impedimentos y mediante la correcta dirección, alcanza su precipitación, la glándula relacionada. Entonces la forma responde y la mala salud desaparece. Esta
es una ley básica para la curación y concierne al verdadero arte de relación energía espiritual con la vida de la forma. Dependiendo de ello, la salud y la vitalidad de los órganos. Por lo tanto, llegamos a la siguiente regla que debe dominar el curador. Está expuesta en forma concisa y se deberán entender y aplicar inteligentemente esas frases que imparten instrucción. Vamos a leer la regla 5, por lo menos, a ver. Regla 5. Que el curador concentre la necesaria energía en el centro necesario. Que ese centro corresponda al centro necesitado. Ambos se sincronicen y juntos aumenten la fuerza. Así, la forma que espera trabajará equilibradamente. Así, ambos centros y la forma correctamente dirigidos curarán. Será evidente que los curadores en la actualidad, no me refiero a la profesión médica, sino a las múltiples escuelas de pensamiento, no han vuelto al factor básico, el amor, a pesar de que dicen es una fuerza curadora. En realidad, hacen resaltar y se ocupan del móvil que impele al curador a practicar su arte de curar. Se ocupan de la instrumentación por la cual se puede hacer con el paciente que deberá ser curado. Tal contacto tiene que realizarse siempre con amor puro, impulsor y altruista. Pero una vez establecida esa relación, el curador debe captar el hecho de que hasta donde a él le concierne, ha de trabajar científicamente, aplicar los conocimientos y después el correcto diagnóstico, los correctos métodos de la moderna terapéutica y el adecuado sentido común, que incluye lo mejor de lo que pueda dar de sí la experimentada ciencia médica. Comenzar entonces a trabajar a través de su propio centro, dándolo en armonía con ese centro del paciente que rige la zona perturbada o el órgano enfermo. Bueno, antes de, vamos a comentar esto que es bien importante. Que no puedo subir si tengo. Aquí. La ley 7. La ley 7 dice, ¿verdad? Que cuando la vida o la energía fluye sin impedimentos mediante la correcta dirección, alcanza su precipitación en la glándula relacionada y entonces la forma responde y la mala salud desaparece. Es decir, cuando vamos al mundo de las causas, pues el efecto en esa glándula o órgano que esté enfermo, por decir así, pues va a sanar. Esta es una ley básica para la curación y concierne al verdadero arte de relacionar la energía espiritual con la vida de la forma. Entonces siempre estamos relacionando al alma con la forma y trabajamos como si fuésemos alma. Por eso trabajamos con la energía espiritual, dependiendo de ello la salud y la vitalidad de los órganos.
Y entonces esto nos lleva a la regla 5. La regla 5 está muy bien estudiarla, entenderla, comprenderla, pero ser consciente que esto no está dirigido a nosotros. Todavía no podemos trabajar de esta manera. Graves resultados podríamos encontrar si lo hacemos. Ok, espero que me puedan. Tenía inestable en internet. Entonces, fíjense, la regla 5, que el curador concentre la energía, la necesaria energía en el centro necesario. Por ejemplo, si el centro que el paciente, no estamos hablando de nosotros, como curador, un paciente tiene un problema cardíaco, pues entonces la energía se concentra en ese centro. Que ese centro corresponda al centro necesitado. Nuestro centro cardíaco en correspondencia con el cardíaco del paciente. Que ambos se sincronicen y juntos aumenten la fuerza. Así la forma que espera el paciente, ¿verdad? Trabajará equilibradamente. Así ambos centros y la forma correctamente dirigidos curarán. Nosotros, como sanadores, siempre trabajamos desde enviando la energía sanadora desde nuestro centro cardíaco grupal, no individual. El maestro nos dice en repetidas partes de nuestro libro que se trabaja como grupo. Y si trabajamos individualmente, porque somos terapeutas, tenemos que hacer nuestra unión subjetiva con el grupo, nunca hacerlo solos, por muchas razones, que no es el momento de aclararla. Entonces trabajamos desde nuestro centro cardíaco al centro cardíaco de los pacientes y desde de ese modo estamos irradiando el amor puro del alma. Estamos irradiando el amor puro del alma. ¿Qué más? Entonces, lo que sí es cómo trabajamos nosotros, hasta ahí podemos trabajar con cierto grado de eficiencia y de protección, no solamente para nosotros, sino para los pacientes, trabajando desde el centro cardíaco, porque este sistema solar, el segundo rayo de amor y sabiduría, todos los otros rayos son subrayos del rayo 2, amor, sabiduría. Entonces, ¿qué es el rayo puro? El rayo puro del alma, es el amor puro del alma. Benevolente, compasivo, altruista, descentralizado. No es porque queremos lograr algo, sino que lo que queremos es que el alma del paciente tome el control y sane. ¿Sí? Como deba ser. Entonces, no está en nosotros, por ejemplo, si el paciente tiene un problema en el estómago digestivo, por decir algo, no nos vamos a enfocar en el plexo solar para sanar el plexo solar del paciente. Eso está rotundamente fuera de lugar. ¿Sí? Entonces lo quería aclarar desde el principio esto, ¿no? Por ahora no podemos trabajar de esa manera. Creo que el maestro de acá me lo está diciendo a través de ti, porque tengo un amigo que está muy mal de eso. Bueno, lo que puedes hacer, Madeline, es que puedes proponer para la lista de sanación de los jueves y nosotros como grupo trabajamos para que pues su alma proceda como deba ser para su curación, ¿sí? Por eso trabajamos como grupo, ¿sí? Para esto. Bueno, ya son las 8:05. Vamos a volver sobre la regla 5 pues en la próxima clase. Está muy, muy interesante.
porque también hay muchas advertencias sobre qué hacer y qué no hacer durante la curación. Y entonces, pues esto lo vamos a ver en la próxima clase. Bueno, damos la gracia a Madeline y a Lucía por habernos guiado en la lectura y pues vamos a cerrar con el mantra de contacto. El que quiera guiarlo puede proceder. Mantram de contacto. Conocemos, oh Señor, de vida y amor, la necesidad. Conmueve nuevamente nuestros corazones con amor. Nosotros también podamos amar y dar. Inspiramos. Oh.